Y desde ahí comienza el maltrato para muchos. Durante el parto hay muchos niños que ni siquiera llegan a ver la luz del día. O sea, la vida en sí es una escuela del dolor. La vida en sí. ¿Cuándo empezó esto? En el Edén. No era el propósito de Dios de que el hombre sufriera, de que el hombre muriera, de que el hombre padeciera. Pero ya estamos aquí. Y ahora, ¿qué nos cuesta a nosotros? Tratar de entender cómo vivir en este mundo que es más de dolor que de felicidad. Es más de llorar que de reír. Y aún más, después de la risa que viene el llanto, ¿no? Así es que vamos a meditar sobre este hermoso episodio de la vida del patriarca Jacob, se titula La Escuela del Dolor. Pero antes quiero darle los saludos de Babahoyo. De Babahoyo, ¿no? Hoy Babahoyo está de fiesta porque tiene algunos hermanos que están asistiendo. Así que estoy contento porque sé que el Espíritu Santo está consolándolo. Vamos entonces a meditar. Yo les invito, ¿cuántos han traído la Biblia? Ya, amén. Busquemos entonces el capítulo 34 que nos sirve de referencia para meditar. Empezamos desde el 26, que ya fue leído al 31. De Génesis, perdón, Génesis 34. Esto nos sirve como antecedente, como preludio de la meditación. Bueno, ustedes saben que Jacob venía de vuelta a la casa de su padre después de haber estado por más de 21 años con su suegro y tío. Ustedes conocen la historia. Y él se fue huyendo, ¿se acuerdan? Se fue huyendo con sus ¿cuántas mujeres? Con sus 4 mujeres y sus 12 hijos. ¿Ya? Hijos más una hija, 13. Amén. Me equivoqué para ver si estaban atentos. Así es que iban con 13, más 2 de ellos, más él 14. Así que él iba directamente de vuelta a la casa de su padre. Pero en el camino hubo una circunstancia que lo obligó a desviarse. Y él se desvía porque su hermano le dice: mira, hermano, yo voy adelante, te voy guiando y nos encontramos en tal lugar. Él le dice que sí, fíjese. Pero llegado a cierto punto, él se desvía y no le siguió al hermano. Seguía siendo embustero y mentiroso. Y aún más, iba rengueando, iba cojo, ¿no? Este hombre iba sufriendo. Y al llegar ahí, ¿qué sucede? Él compró una tierra. A él no le mandaron a comprar tierra, a él le mandaron ir a la casa del padre. Y la idea era de quedarse ahí para justificar no encontrarse con su hermano. ¿Qué pasó ahí? Su hermana, llegó un momento que sus hermanos salieron a pastorear, el anciano quedó en casa y Dina salió porque había fiesta en el pueblo. Ella sale y se encuentra a la puerta de la entrada ¿con quién? Se encuentra con un muchacho que era el hijo del dueño de ese lugar. Ese muchacho, acostumbrado a reírse de las mujeres, a tomar la mujer que quería, y cuando lo vio a Dina, ¿qué le llamó la atención? Ahora, ¿por qué le llamó la atención Dina? Porque no era igual que las otras muchachas. Su ropa, como dijo la hermana, era diferente. Todo lo que estaba ataviada era distinta. Y se la llevó y se acostó con él. Pero pasó algo distinto que con las otras muchachas. ¿Y qué era distinto? Era virgen. Las otras eran mujeres ya del mundo. Era virgen. ¿Qué se encontró? Con una muchacha con pudor, con temor. Una muchacha inocente. Eso es el pueblo de Dios. Y se enamoró de esa virtud, de esa pureza. Y se enamoró de esa muchacha. Nunca había tenido otra experiencia.
Fue lo mismo que le pasó a Asuero. ¿Con quién? Con Esther. Que Esther. Hermano, aprovecho esto de decir, cuiden de sus hijas la virginidad. Cuiden, hermano. Y no solamente de las niñas, sino de los jóvenes también. ¿Ah? De los jóvenes. Cuando yo hablo de estos temas, en el mundo se me ríen y me dicen que no hay coco ni en Esmeralda. Y yo le digo, en mi iglesia sí la hay. En mi iglesia no solamente mujeres, hay jóvenes que son puros y castos. ¿Ah? Y entonces, de esto se prendó este muchacho y ya sabemos la consecuencia, que esto le molestó a los hijos de Jacob. Porque este hombre había considerado como una ramera, porque esa era la costumbre, todas eran rameras, pero esta no. Así que pídela para casarnos y ellos ponen una condición. Y la condición, ustedes la conocen, ¿cuál era? Que todos tenían que ser circuncidados. Pero ellos tenían un protervo pensamiento. Ellos ya habían planeado el asesinato colectivo. Una vez que pasó eso, pasaron a asesinarlos a todos. Y no solamente eso, sino perversamente saquearon el pueblo, quemaron al pueblo y se llevaron todas las pertenencias. Solo perdonaron a las mujeres y a los jóvenes para llevarlos como esclavos y sirvientes. ¿Cuántas veces nuestros hijos han hecho locura? Lo que ya somos viejos. ¿Cuántas han hecho locura? ¿Ah? ¿Y cuánto sufrimiento por esta locura? Han salido, cogido el carro, la moto, o borrachos, han hecho locuras en la calle y que han puesto en aprieto. Han habido padres que han vendido casa por salvar a los hijos. Así estaba Jacob. Esto como preámbulo. Y aquí viene el mensaje. ¿En qué situación estaba Jacob? ¿Qué dijo él? Ustedes me han puesto en apuro. Me han hecho que me haga en enemistad de todos los pueblos. Ahora van a organizarse, van a venir acá, me van a saquear. Y no tengo gente. Además no son guerreros. ¿Y qué va a pasar con nosotros? En esta angustia. Hago como preámbulo porque cuando nosotros entramos en angustia, cuando alguien de la casa o nosotros cometemos una locura. Esta locura. Y en esa circunstancia, ¿quién le aparece? Veamos el versículo 35. Si lo tiene, amén. 35, pero 35:1. Amén. Mire, hermano, en esta angustia, en esta desesperación, en este momento en que el hombre no encontraba salida, solo desesperación, ¿quién le aparece? La primera lección que tenemos, hermano, esta mañana es, no estamos solos. Dios está en su asiento, Dios está en su trono, mirando. Quien entra en angustia es el hombre. ¿Y por qué entra en angustia el hombre? Porque no estamos a cuenta con Dios. Porque no estamos pegados a la vid como el pámpano. Y entonces apareció. Deja el murciélago, es una golondrina, déjenla nomás. Viene a escuchar la palabra también. Entonces viene y le dice: tranquilo, Jacob, tranquilo, levántate. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos en angustia? ¿Ponernos a llorar? No, hermano, levántate. Solo el idiota es el que se tropieza, se cae y se pone a llorar. Pero el victorioso, dijo Pablo, aunque esté en el suelo, no estoy derribado, pero no destruido. Mientras podamos levantarnos y mirar adelante. Levántate, le dice. Y haz allí, ¿qué? Un altar. ¿Qué somos nosotros? Somos altar. Somos hechos de piedra, de tierra. Vosotros sois el templo de Dios. Somos templo. Levántate. Haz un altar. Y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú.
Mire, dése cuenta, Dios sale al encuentro en nuestros problemas, en nuestras vicisitudes. Escuchaba una hermana que decía, me levanto a las 3, 4 de la mañana a orar. Dios está ahí, hermano. Y entonces aquí viene lo interesante. Jacob meditó. Jacob encontró que él no podía hacer un altar a Dios porque no estaba a cuenta con Dios. Decían en la mañana que hay que hacer un examen. La Biblia que dice, examínate a ti mismo. Nadie puede engañarse, sino aquel que quiere engañarse. ¿Ah? Y entonces levántate, dice, y es un altar. Pero aquí viene un versículo muy interesante de la vida de Léanlo, por favor. El 2. ¿Era desobediente Jacob? Dios no le mandó a hacer esto. Dios no le mandó a hacer esto. Le mandó a hacer un altar. Pero él, ¿qué hizo primero? Él se dio cuenta que antes de hacer el altar, él tenía que hacer algo en su familia. ¿Se acuerda que Raquel, su amada mujer, qué había robado? ¿Se acuerdan? Se venía robando los dioses esas estatuillas. Y no solamente eso, sino que le mintió al padre para ocultar lo que venía robando, ¿se acuerda? ¿Ah? Que escogió los dioses, los puso en un sofá y ella se sentó encima de los dioses, abrió sus polleras y le dice, papá, no puedo levantarme porque estoy con la enfermedad de las mujeres, estaba menstruando. Y la mujer en ese entonces, mientras estaba en menstruación, ¿qué estaba? Era impura, inmunda. Y entonces eso lo sabía la mamá y le dijo, tranquila hija. Y además porque era la hija querida. Entonces Jacob sabía esto, que en su familia algo estaba pasando. Decía el hermano Junior, ¿no? Tenemos que comenzar por nuestra familia. Y aquí eso hizo Jacob. No hizo el altar, mientras tanto, ¿qué? No hizo una limpieza en su casa. Él sabía que estaba en pecado. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo había hecho antes? ¿Por qué esperó que venga toda esta desgracia para comenzar a hacer esta reforma en casa? Dios, sabiendo esto, se aprovechó de la oportunidad para purificar a este hombre que faltaba su santidad. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, no solamente la familia, a todos los empleados, quitad que los dioses ajenos que hay entre vosotros. Pregunto a la congregación, ¿tenemos dioses ajenos? Anoche decían el fútbol. Y yo tengo un hijo que es chileno. Y me decía, papá, estamos ganando, me dice. Era chileno. Y me cuenta un hermano que una vez, hace tiempo, jugaba la selección y estaba un hermano predicando y había una clasificación para la selección y se gritó gol y lo miró a un hermano que también le gustaba el fútbol y le hizo así, en corto. 2-0. Entonces el que estaba predicando se alegró. Es decir, tenemos dioses ajenos, pero no solamente el fútbol. Decía, Junior leía, ¿no? Y leía también el hermano Reina. Los zarcillos, ¿qué más? Los perfumes, las lunetas. Amén, ¿no? Aparte de eso, yo en mi época, yo tenía como ídolos a Carlos Gardel. Un cantante argentino. Y yo tenía todos los discos y lo tenía guardado. Y a veces tenía la tentación de escucharlo. Pero no lo escuchaba, pero me alegraba verlos ahí. Ver su foto. Tenía al Che Guevara. Yo estuve en Cuba, estuve con Fidel Castro. Y yo tenía a Fidel Castro y al Che Guevara. Patria o muerte, venceremos. Pero yo decía, hasta que un día escuché este mensaje, fui a mi casa, patria o muerte,
se quebró y salió de mi casa. Cogí a Carlos Gardel, con todo, a la basura. Entendí, hermano, que si bien es cierto, no me hacían daño, pero estaba en mi inconsciente. En mi inconsciente. Y eran, de alguna manera, una forma de estorbo a mi fidelidad con Dios. ¿Y qué más dijeron? Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. ¿Y qué más dice? Y limpiaos. ¿Qué quiere decir limpiaos? Ya era una cosa personal, individual. Nadie puede limpiarte a ti y nadie puede limpiar a otro por otro. La limpieza es personal. Es un enfrentamiento con Dios y con su alma. ¿Y qué más le dice? Y mudad vuestros vestidos. No se refiere al vestido material, sino a nuestra espiritualidad. ¿Y qué más dice? Y el 3, una vez que hizo esa reforma y esa limpieza, y aquí hacemos un paréntesis, no se pierda de ahí. Vamos al libro de Nehemías. Sí, Nehemías 4, no volteen Génesis. Nehemías 4, 9 y 10. Amén. Amén. Ellos estaban reconstruyendo Jerusalén, la iglesia y el muro, correcto, ¿no? Y ellos encontraron que había una tarea difícil. ¿Y esa tarea difícil cuál era? ¿No? Dice, los acarreadores se han debilitado, el escombro es mucho y no podemos edificar los muros. Hermano, yo no sé si alguna vez usted hizo algunas reformas en su casa. ¿Qué es difícil? Los escombros, ¿no? El polvo, ¿no? Sacar todos esos ladrillos, botar eso, ¿no? Era difícil. Fíjense que dentro de uno de los cálculos de una construcción es el desalojo de los escombros. Y eso es caro. Eso es caro, ¿no? Ahora, la pregunta es, para nosotros, ¿tenemos o no tenemos escombros? Sí, hay muchos escombros que todavía no lo podemos sacar, desalojar, y nos agotamos y nos cansamos. Decimos nosotros que lo que tenemos que purificar es la mente. Me decía un hermano ayer, ¿no? Con respecto al adulterio, a la mente, cómo la mente nos traiciona. Aún siendo viejos, seguimos pecando, seguimos adulterando. Dice que había un pastor que por su edad era acompañado por un joven. Y cuando él se dio cuenta que cuando una muchacha joven, simpática, venía hacia ellos y pasaba de largo, el joven estornudaba. Pero era para seguir mirando a la muchacha. Y el pastor viejo se había dado cuenta, ¿no?, del embuste de este joven. Hasta que un día le dice, mira, me he dado cuenta que cada vez que viene una chica para allá, tú estornudas, mira para atrás. ¿Por qué lo hace? Pastor, no hago yo por codicia, ¿no? Lo hago es para admirar la belleza que ha hecho Dios. Veía su belleza, embustero, mentiroso, ¿no? Es decir, nosotros aún acariciamos, hermano, en nuestra mente, aunque seamos viejos. Aunque seamos viejos. Recuerdo que estábamos en un congreso de jóvenes en Santo Domingo y estaba el presidente de la Juventud Nacional. Era un haitiano, que era un moreno bien alto, haitiano, que era por esos países, ¿no? Y entonces le hizo un llamado a las muchachas y le dijo, acuérdense que yo soy, aunque sea viejo, soy hombre. Sus escotes están muy bajos. Él le hizo, ahí sí lo conoce usted, es un hombre bien alto, ese hermano de la juventud. Entonces, hermanos, en realidad, aunque seamos hermanos, codicia es codicia, el diablo es el diablo. La codicia es codicia, el diablo es el diablo. Entonces tenemos que cuidar y
hacer que nuestra mente y nuestro corazón estén puros ante la presencia de Dios. Y una vez que Jacob sacó escombro, limpió su casa, ahora sí, él estaba preparado ¿para qué? El 3, ahora sí, el 3. Ahora sí, ¿qué dijo? Amén. Una vez que él hizo las reformas, él hizo el zarandeo en casa, ahora sí estamos preparados. Ahora sí que sus mujeres le entregaron ¿qué? Ellas voluntariamente sacaron todos esos escombros. Ellas reconocieron que estaban en pecado. Yo no quisiera ponerme en la camisa del pobre Jacob. Se imagina ese Jacob para esos hombres que quieren muchas mujeres. Dice que, pienso yo, que Jacob no quería llegar a la casa después de trabajar, porque no sabía qué mujer lo iba a pelear. Estaban peleándose. ¿Se acuerdan? Lo sorteaban. Hizo un calendario. Este día con Raquel, otro día con Lea, otro día con Dina, con la otra. Incluso los muchachos le ayudaban. Un muchacho que fue a coger mandrágora. ¿Se acuerda? La mandrágora, Rubén, ¿no? Y viene la mamá de Rubén y dice, bueno, te cambio, te hago el trato, te toca a tu mujer, yo te doy la mandrágora para que se acueste conmigo. Pobre Jacob. Yo no creo que él estaba a gusto en casa, pero él era parte de su pecado. Así que ahora sí le dice, levantémonos y subamos a Betel y haremos un altar al Dios que nos apareció. ¿Y qué pasó ahí? Ahora sí, el cuarto. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaban junto a Siquén. Pero no todo eso, hermano. En este periodo de tiempo, Jacob sufrió, el versículo 7, un dolor tremendo en su corazón. Amén. Versículo 7. No, ya mi vejez me lleno de flema, de pólamo. El 8. Otro dolor de este hombre. Murió un ser querido, Débora. Primer entierro. Leamos ahora el primer entierro. Leamos el segundo entierro, ¿no? El 18. El 18. Sí. Aquí murió Raquel. Primero muere Débora. Después murió Raquel. Cuando muere un ser querido en casa, ¿nos alegramos? No. Decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Se le muere Débora, luego se muere Raquel. El 29. Murió Isaac. En este periodo de tiempo en que él se estaba santificando y poniéndose a cuenta con Dios, en el mismo periodo mueren 3 seres queridos para él. Imagínense, ¿cuántas veces hemos tenido tanto dolor nosotros? En un solo tiempo. Solo Jacob. Y después, ¿quién más? Job, la Biblia nos dice que en menos de una semana, ¿qué pasó? Se quedó solo. Le estoy contando esto porque es la escuela del dolor, hermano. Nosotros hemos venido a eso, ¿no? Pero en medio de eso nos aparece Dios y aparece el Señor, ¿no? Y dice, y Jacob los escondió debajo de encina que estaban junto a Siquén. Entonces hay 4 entierros.
Pero el entierro más importante no era el papá, no era la mamá, ni era su ama. El mejor entierro, ¿cuál fue? Cuando él enterró sus ídolos. Cuando él enterró sus ídolos. Cuando él se sacó de su corazón todas esas prendas, todos esos dioses que él albergaba dentro de su casa. ¿Estamos dispuestos a enterrar nosotros esas cosas que aún nos alejan de Dios? ¿Estamos dispuestos a aceptar, hermano, y comenzar a cambiar nuestro carácter? Ustedes decían antes de la lección, el orgullo, la vanidad, la complacencia propia. ¿Somos temperantes 100%? A veces a mí esa Coca-Cola me gorgojea. La Coca-Cola, en serio, ¿no? La veo y dice, y a veces me toma un poquito, pero eso no es suficiente, porque las zorras pequeñas, ¿qué hacen? Las zorras pequeñas hacen más daño que las zorras grandes, y ahí lo vamos permitiendo. Entonces aquí encontramos de que este hombre, ahora sí, en el 7 que dice, amén. Amén. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener un lugar en vuestra casa donde debe ser nuestro altar. Un lugar. Cuando tengamos que tener comunión con Dios, ve a ese altar. Y ahí, y aprendiendo de este hombre que sufrió, padeció, ¿no? Y él estaba cosechando lo que había sembrado. ¿Qué había sembrado? Amén. Y lo peor es que había sido instrumento de su madre para engañar a su padre. No tenía personalidad, no tenía identidad. Y por eso es que el Señor le cambió el nombre. Tu nombre no va a ser llamado mentiroso, embustero. Ya no, vas a ser Israel. ¿Cuánto queremos cambiar hoy día el nombre? Ser ese varón de dolores, ser ese varón de sufrimiento, que aunque haya las penas, los dolores, los sufrimientos, usted esté incólume. Eso, a partir de ahí, este hombre se transformó en vencedor, se transformó en un victorioso. Después de las luchas, las amarguras, del llanto, viene la victoria. Hermano, si hoy padecemos, si hoy sufrimos, lo que viene adelante dice que ojo que no vio, son las que tienen reservadas para quienes, para esos hombres fuertes y valientes que lucharon sin tener en consecuencia los dolores, ¿no? ¿Qué le dijeron a los apóstoles? ¿Qué le dijeron a Pedro? ¿No? Cuando eras niño te llevaban de la mano y cuando seas adulto otro te llevará. ¿Qué le dijeron a Nicodemo? El viento sopla de cualquier parte y el Espíritu Santo sabe dónde te va a llevar. Así que, hermano, no tengamos en cuenta. Yo quisiera un poquito narrarle. Yo hace 40 años estaría muerto. Yo padecí un poco lo que tú estás padeciendo en Chile. En Chile yo caí preso, me pusieron para dispararme, pero Dios no lo permitió. Y hoy yo estoy aquí, a mis 78 años de edad, para darle gracias a Dios. Dios tiene un propósito con usted, hermano. Dios tiene un propósito contigo, Pablo. Sé fuerte, sé fuerte. No por gusto aconteció esto. Démosle gracias a Maduro, porque Maduro es el instrumento de Satanás para que muchos busquen a Dios, porque es en el sufrimiento, es en el dolor donde se busca a Dios. Haga un examen. ¿Cuándo buscamos a Dios? ¿Cuándo clamamos a Dios? Cuando estamos horizontal. Porque cuando estamos en vertical, ¿qué buscamos? El mall. Cuando estamos en vertical me estoy refiriendo caminando de pie, caminando para allá, la playa, el cine, la comida, la fiesta. Pero cuando estamos horizontal, cuando el dolor, la enfermedad te obliga a estar postrado en cama y mirando hacia dónde, porque no te queda otra cosa. Cuando estamos horizontal, ahí nos acordamos de Dios. Pero cuando estamos vertical, miramos al mundo y las cosas que nos rodean. Aprendamos de Jacob. La escuela del dolor es la escuela de los cristianos. ¿Se acuerda lo que le dijeron los discípulos a Pedro cuando estaba preso?
Tú eres de ellos. ¿Por qué? Hasta tú habla. ¿Ah? Comencemos nosotros a identificarnos. ¿Ah? Y cuando le dijeron a Judas, ¿y cómo sabemos a quién detenemos? Porque los 12 eran iguales en hablar, en el vestir, en comportarse, su rostro. ¿Cómo sabemos a quién detener? ¿Qué le dijo Judas? Al que beso. Entonces, con el tiempo nos parecemos. No nos peleemos unos a otros. Amémonos. Amémonos como hermano, hermano. Amémonos como hermano. ¿Ah? Porque si somos pocos, lo poco que hay que defenderlo. No hay que votarlo. No hay que votarlo. Que Dios nos bendiga, hermano. La escuela del dolor es la escuela del cristiano. Jesús no nos ofreció como le están ofreciendo las otras iglesias. ¿Qué le ofrecen las otras iglesias? ¿Ah? Riqueza, carro, viajes, dinero. ¿Ah? Pero Cristo no nos ofreció eso. ¿Ah? Toma tu cruz y sígueme. Y no hagamos como ese joven que tomó la cruz. ¿Y qué pasó haciendo? Que a medida que caminaba, ¿qué le decía el Señor? ¿Ah? ¿Se acuerdan, no? Así que no. Lo que tenemos que hacer es que el Señor nos ayude para llevar la cruz que Él nos dio. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén.